Hola, hola, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme una semana más con estos devocionales. ¿Qué les parece si antes de comenzar iniciamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder presentarnos delante de ti una nueva semana, pidiéndote que seas tú hablando a nuestra vida, nuestro corazón, seas tú hablando a nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, que podamos comprenderla y que podamos ponerla en práctica, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño devocional que lo he titulado El poder de ser limpios. En esta ocasión no traigo un versículo así base, pero me gustaría comenzar con Hechos capítulo 10, versículo 15, que dice: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ok, para entrar en contexto, ¿verdad? Precisamente estos meses pasados, con el grupo de mis amigas, estamos teniendo un reto de lectura. Cada mes elegimos un libro de la Biblia, lo leemos y al finalizar el mes, pues compartimos algo que nos haya llamado la atención, que haya impactado nuestra vida, ¿verdad? Y en este caso, precisamente esto que voy a compartir con ustedes es precisamente lo que a mí, en lo personal, me impactó y quiero compartirlo con ustedes. Eh, Quiero retomar un capítulo atrás, en la conversión de Saulo. Cuando todos conocemos la historia de Saulo, ¿verdad? Pues Saulo era un perseguidor de cristianos. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Que así resumidamente, que Saulo iba precisamente a otro lugar para cumplir con su trabajo, ¿verdad? Que era perseguir a los cristianos, ¿verdad? A mí me impacta mucho el llamado de Pablo, porque, o sea, él iba de camino cuando dice que en eso se le apareció, o sea, ¿verdad? Que fue como una luz y una voz que le habló y que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo que me impacta no solamente es el hecho de cómo lo llama Jesús a Saulo, sino que me impacta el modo en el que Saulo reacciona, en el que le dice como que: Señor, ¿quién eres tú? O sea, hay algo que me impacta y que literal todos los que predican de Saulo comparten lo mismo, ¿verdad? De que dice que cómo Saulo reconocía la autoridad para llamarle Señor. Pero lo que a mí me impacta es el cambio tan completo, por así decirlo. O sea, siendo un perseguidor de cristianos, cuando Jesús le hace el llamado que le dice: yo soy Jesús al que tú persigues, o sea, y le manda la ordenanza, ¿verdad? Le dice: vete a tal lugar, ahí va a estar una persona, ahí te vas a quedar tantos días, y después como manda a alguien y le dice: sabes que ahí está este hombre, ora por él y él va a quedar a sus ojos nuevamente bien, ¿verdad? Viendo, porque su visión había sido cegada en ese momento. Pero lo que me impacta tanto es de que, o sea, Saulo no duró mucho tiempo ciego, por así decirlo. O sea, fueron poquitos días lo que él estuvo en esa condición. Y a mí me impacta tanto porque Saulo, perdón, siendo un perseguidor de cristianos, cuando él recibe el llamado de Jesús, o sea, su vida cambia completamente. Y cuando oran por él, o sea, su vida fue transformada, su vida fue renovada y el viejo Saulo pasó para un lado, ¿verdad? Y sabemos que incluso se le cambió su nombre a Pablo. Y hoy en día todo el mundo conoce la historia del apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Y a mí me impacta tanto porque nos podemos dar cuenta de el poder de ser limpios. Y no me refiero a limpios de recién bañados, no, 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 o sea, el poder de ser limpios espiritualmente. Nos podemos dar cuenta de cuán poderoso es, o sea, muchas veces nosotros, y digo nosotros porque a mí muchas veces me ha pasado, nosotros como cristianos pasamos procesos difíciles, pasamos situaciones duras en las que muchas veces el desánimo viene a nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Que nos distanciamos de Dios, que nos desenfocamos de Dios, de su espíritu, y nuestra vida decae, ¿verdad? Nuestra vida se viene abajo. Pero
nosotros como cristianos pasamos diferentes procesos, ¿sí? Pasamos por diferentes desiertos, ¿verdad? Porque muchas veces Dios permite que pasemos por pruebas para llevarnos para llevarnos a cumplir un propósito, ¿cierto? Pero a mí lo que me parece impactante es de que muchas veces nosotros, conociendo a Dios, nos es duro el proceso, nos es duro el cambio, nos es dura la transformación, porque muchas veces creemos estar bien, muchas veces confiamos en que somos los mejores cristianos, pero resulta que no lo somos. Y cuando le fallamos a Dios, el Espíritu Santo está aquí redarguyendo nuestro corazón y nos está diciendo, eso que tú estás haciendo está mal. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos fallándole a Dios e incluso nosotros le podemos estar pidiendo todos los días perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, pero aquí seguimos, en nuestro corazón seguimos pecando. ¿Por qué? Porque el ser humano es duro, el ser humano es duro para acceder a la voz del Espíritu Santo, el ser humano tiene un corazón duro. Y esto es lo que a mí me impacta de Pablo, porque, o sea, él siendo un perseguidor de cristianos, él siendo una mala persona, o sea, de un momento a otro su vida cambió así. En un abrir y cerrar de ojos cambió su vida. Entonces mi pregunta es, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? Si nosotros conocemos de Dios, si nosotros conocemos su palabra, si nosotros que hemos experimentado cosas, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar nuestra manera de ser? O sea, porque Pablo, él no dijo, Señor, ¿cómo voy a buscarte si soy un perseguidor de cristianos? ¿Cómo voy a servirte? Sí, o sea, a lo mejor en su momento él sí tuvo sus pequeñas luchas de que la gente decía, ay, pero este estará jugando con nosotros, nos quiere encarcelar a todos. A lo mejor la gente dudaba de él, ¿verdad? Por la situación de su vida pasada. Mas, sin embargo, o sea, podemos darnos cuenta de lo poderoso que es ser limpios en Dios, porque aquí entrando en el versículo inicial, cuando Dios le habla a Pedro y que le dice, o sea, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y sabemos que este versículo, ¿verdad?, es referente a Pedro y Cornelio. Cuando Pedro va donde Cornelio que era un centurión, que dice, incluso aquí la Biblia, déjenme se los voy a leer, aquí en el versículo 10 nos dice que había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, Cornelio era un hombre que agradaba a Dios. No era un convertido porque a lo mejor no conocía del todo, ¿verdad? Mas, sin embargo, él era un hombre que procuraba agradar a Dios. Entonces, cuando Pedro recibe este sueño, ¿verdad? El sueño lo relata que Dios le mostraba ciertas cosas y él decía, Señor, pero yo nunca he comido eso, ¿cómo voy a comer cosas inmundas? Y aquí lo impactante es que, se los voy a leer, miren, dice el versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios le estaba haciendo referencia, ¿verdad? Después, cuando Pedro se aclara, de que, o sea, Dios no hace acepción de personas. Dios no se fija en las personas, en decir, ah, no, tú no porque eres así, tú no porque eres así, tú sí porque tú sí me agradas. No, o sea, Dios no hace acepción de personas. E incluso, o sea, el mismísimo Pedro lo reconoce. Él dice, o sea, me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento, mientras estaba Pedro con Cornelio, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y, o sea, fue un cambio súper tremendo para la gente de allí, para Cornelio, inclusive para Pedro. Dice que la gente después decía como que, ah, Pedro, no queremos que te vayas, quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque la gente se maravilló del poder de Dios en esa situación. Y volviendo un poquito a la historia de Saulo, de Pablo, a mí en lo personal me impacta mucho porque, como les digo, o sea, Pablo, yo creo que Pablo era como el peor de todas las personas para los cristianos en esa época, porque era un perseguidor. O sea, ustedes imaginan el miedo de los cristianos de decir, ¿cómo voy a salir si me ve este hombre capaz y me arresta y me lleva a la cárcel o quién sabe qué me haga? O sea, yo me quiero imaginar que la gente tenía miedo de Pablo. Mas, sin embargo, cuando Jesús le hace el llamado, cuando Pablo es
su vida es transformada. O sea, yo me quiero imaginar que para Pablo su ministerio al principio fue duro. Fue duro encajar en una sociedad en la que le tenían miedo. Fue duro cumplir el ministerio que Dios le había encomendado, dada su vida pasada. Mas, sin embargo, aquí algo importante que a mí me impacta es precisamente eso. O sea, que nos demos cuenta el poder que tiene el ser limpios en Dios. Porque podemos nosotros ser las peores personas, a lo mejor como Pablo. Bueno, hoy en día como que no, ¿verdad? Pero hay países, déjenles cuento, que hay países en los que literal los cristianos están siendo perseguidos. O sea, y qué impactante darnos cuenta de que incluso a los perseguidores, incluso a las personas más malas, o sea, Dios no les hace acepción. ¿Por qué? Porque si Dios los llama y esas personas deciden seguir a Jesús, o sea, Dios nunca los va a rechazar. Dios nunca va a cerrarle la puerta a nadie. Si, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Si yo soy una persona mala que comete pecado todos los días, que peca constantemente, a lo mejor que se burla hasta de Dios, si un día yo me acerco a Dios y me entrego a Él, le entrego mi corazón y lo recibo como el Señor de mi vida, o sea, Dios nunca va a rechazar eso. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos. ¿Por qué? Porque incluso, o sea, es bíblico, ¿verdad? Dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amo que Dios al mundo, o sea, Dios no se limitó en decir, no, yo voy a mandar a Jesús nada más por los judíos, nada más por los cristianos, nada más por los bautistas, nada más por los apostólicos. O sea, no. O sea, dice que Dios de tal manera fue su amor que dice que mandó a su Hijo Jesús para todo el mundo. O sea, esto quiere decir que aquí entramos en todas las culturas, aquí entran los de, no sé, los de México, aquí entran los de Estados Unidos, entran los de China, entran los de Colombia, entran los de Panamá. O sea, aquí en este contexto entramos todos. O sea, aquí Dios no hace diferencias en que si tú eres blanco, en que si tú eres negrito, en que si tú estás gordo, en que si tú estás flaco, en que no sé, o sea, en que si tú tienes unas creencias, en que si tú tienes otras, Dios no rechaza a nadie. O sea, Dios no rechaza a nadie, Dios no rechaza incluso Dios no rechaza a las feministas, Dios no rechaza a los gays, Dios no rechaza a los malos, Dios no rechaza a los secuestradores, Dios no rechaza a los ladrones, o sea, Dios no rechaza a nadie. ¿Por qué? Porque Dios siempre está con los brazos abiertos, está esperando a que cada persona dé ese paso de fe y se acerque a Él para que puedan ser salvos, para que puedan ser limpios. Por eso es importante que reflexionemos en esto, en la importancia de poder ser limpios, en la importancia de poder ser salvos y darnos cuenta, o sea, ¿cómo le podría llamar? La grandeza del poder que significa estar limpio. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, Dios lo ha dicho, lo que yo limpié, nadie lo va a llamar común, nadie lo va a llamar inmundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a limpiar nuestro corazón, Dios viene a hacer una limpieza completa, desde lo interior hasta lo exterior. O sea que si la gente nos conoció una vida pasada muy mala, o sea, eso quedó atrás. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, dice que todos los pecados son borrados y que comenzamos una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque es ahí cuando surge la nueva criatura en Dios, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros reflexionemos en esto y que lo tengamos presente, porque muchas veces, y sé que pasa, muchas veces pensamos que somos insuficientes, pensamos que no le vamos a servir a Dios para nada, pensamos que la gente que se va a acercar a Dios a través de nosotros, pensamos que somos lo menos. Mas, sin embargo, dice que si Dios nos ha limpiado, o sea, tenemos un valor súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que si hemos sido llamados por Dios, somos limpios, somos lavados, hemos sido comprados con esa sangre que derramó Jesús en la cruz y hemos sido transformados y automáticamente pasamos a ser hijos de Dios. O sea, pasamos a ser coherederos con Cristo y si comprendemos esto, o sea, realmente es maravilloso. Es maravilloso el darnos cuenta de cuán grande es el poder de ser limpio. Y eso es lo que yo quiero que nos quedemos nosotros en esta hora, o sea, de reconocer el poder de ser limpios en Cristo,
el poder que tiene el decir, es que yo ya no soy como era antes. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, porque Cristo pagó por mis pecados, porque Cristo murió en esa cruz por mí, por todos mis errores, y que a partir de hoy yo pueda comenzar a vivir una vida agradable a Él, que pueda a partir de hoy yo comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que en esta hora yo les digo, ánimo, sigamos adelante, sigamos confiando en Dios, que si le fallamos hoy, bueno, pues hay que pedirle perdón a Dios y hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque no tenemos que quedarnos estancados, porque Cristo ya nos ha limpiado. Y si aún no han sido limpiados por Dios, es momento de que ustedes le digan, Señor, aquí está mi vida. Así que, ¿qué les parece si finalizamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Agradecemos por esta palabra que has tú hablado en nuestra vida, en nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes para poder cada día buscar agradarte. Pedimos en esta hora que nos perdones si en algo te hemos fallado, Señor. Reconocemos que te necesitamos, reconocemos que necesitamos de tu perdón, que necesitamos ser limpios por ti. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que seas tú limpiando nuestra vida, seas tú limpiando nuestro corazón, seas tú purificando nuestra alma, que podamos presentarnos delante de ti como esos hijos limpios, Señor, que tú quieres que seamos. Pedimos que podamos ser cubiertos con tu sangre preciosa, que podamos ser lavados en ti y que a partir de hoy podamos vivir una vida agradable a ti, una vida que sea conforme a tu voluntad. Pedimos que vengas tú a morar a nuestra vida, a nuestro corazón, y que a partir de hoy sea tu Espíritu Santo que nos indique, que nos enseñe el camino que debemos seguir. Señor, te damos muchas gracias y ayúdanos a siempre recordar, Señor, el gran poder, Señor, de ser limpios a través de ti. Señor, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues yo espero que este devocional haya sido bendición para sus vidas como lo fue para la mía. Y pues de igual manera quiero aprovechar este espacio, primero que nada para disculparme porque no he subido devocionales. Realmente he tenido unas semanas muy ocupadas. Tuvimos el evento del Día del Niño, tuvimos la grabación, tuvimos una semana de campañas, por ahí subí unos videos de los días de campaña, si no los han visto para que vayan a verlos. Y hemos estado bien ocupados, hemos estado con un mes muy saturado y realmente estas semanas próximas también están muy saturadas, pero espero con el favor de Dios darme un tiempo para poder grabar porque literal, o sea, ahorita ya, o sea, son horas muy tarde de la noche, pero pues esperemos en Dios que pueda acomodar mis tiempos para poder grabar los devocionales, porque también ya regresé a clases, entonces pues ya saben, cuando uno está en clases todo se vuelve más complicado, pero pues confiando en Dios de que podamos acomodarnos con los tiempos y pues espero seguir compartiendo devocionales las próximas semanas, así que no les digo que nos vemos la próxima semana, pero nos vemos en el próximo devocional. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.